la vía auditiva. Igual como todavía va a conducir algún tipo de información. En este caso, la vía auditiva, como dice acá, reflexionar en base a la experiencia, nos permite escuchar. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda. ¿Tu primer apellido? Díaz. Díaz. Muy bien. ¿Por qué ella me ha respondido? Porque ha pasado dos cosas. Porque me ha escuchado y porque me ha entendido. ¿No es cierto? Porque si ella no me escuchara, o yo le hablara en otro idioma que no, solamente me va a escuchar, pero no me va a entender. Ese es el detalle de la vía auditiva. Para eso, atentos a estos detalles, ¿no? ¿Qué elementos van a formar? Varios. En este caso, tengo un esquema. Miren, la vía auditiva va a pasar por las vías auditivas, van a haber áreas centrales, núcleos. En este caso también vamos a llegar a las cortezas auditivas y principalmente es identificar lo siguiente. Para eso quiero salir de acá un momento y acá le tengo ya un preparado. Miren este esquema. Elemental. Elemental digo porque esto es lo básico que tienen que conocer del sistema auditivo. Nosotros escuchamos gracias a que el oído tiene elementos que permiten el ingreso de este estímulo. En este caso, el estímulo es un estímulo físico que viene en forma de ondas sonoras. Tú me puedes escuchar, si yo por ejemplo te hablo al oído suavecito, puedes distinguir eso, o puedes escuchar así como el sonido de afuera. ¿Han visto la bulla? Que escuchamos todos, algo estruendoso, ¿no es cierto? ¿Por qué lo diferenciamos? Porque ese sonido viaja por el aire. Viaja por el aire e ingresa aquí por el pabellón auricular, por este conducto. Este conducto se llama el conducto auditivo externo, donde solamente tendríamos cerumen, por aquí hay cerumen, algunas vellosidades, pelitos por aquí, pero solamente es libre. Esta parte corresponde al oído externo. Por lo tanto, el oído tiene tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, ¿hasta dónde corresponde? Hasta esta membrana llamada el tímpano. El tímpano es el límite entre el oído medio y el oído externo. Este es el tímpano. El oído medio, ¿cuál es? Es la parte interna. Este oído medio está formado por los huesecillos, el martillo, yunque y el estribo. ¿Hasta dónde es oído medio? Hasta la parte de la cóclea. Y de la cóclea en adelante, donde están los laberintos, el laberinto óseo, el laberinto membranoso, forma el oído interno. Y este es mi interés. Esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Ahí es donde va a estar mi vía visual, ahí va a empezar mi vía auditiva. Entonces, fíjense, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo y lo que va a hacer el sonido es estimular al tímpano. Entonces la membrana del tímpano vibra y va a vibrar de acuerdo a la intensidad de ese estímulo. Por ejemplo, si el estímulo es suave, mi vibración va a ser suave. Si el estímulo es más fuerte, como esa bulla que hemos escuchado, ¿no es cierto? Eso llama la atención al toque, mi tímpano va a vibrar más. Esa vibración ocurre en cuestión de milisegundos, ¿no? Y es una vibración tan rápida que lo que va a hacer es estimular en ese orden al martillo, yunque y al estribo. Es decir, estos huesecillos que también están articulados como cualquier otro hueso, tienen músculos también especiales, golpean. Esta vibración hace que el tímpano vibre, golpea o estimula, no golpea, estimula al martillo. El martillo sí golpea al yunque y el yunque al estribo, ¿correcto? Y el estribo va a estar conectado a la parte coclear, al caracol. Y es ahí donde ocurre la magia. ¿Por qué digo la magia? Porque el estímulo es físico, el estímulo viene en formas de ondas sonoras, ¿no? Pero aquí, en esta parte del oído interno, va a estar el órgano especializado llamado el órgano de Corti. Y el órgano de Corti es el encargado de transformar ese estímulo físico en estímulo eléctrico. Y ahí empieza ya toda la vía auditiva. Entonces, el inicio de la vía auditiva está a nivel de la cóclea. ¿Qué hay dentro de la cóclea? El órgano de Corti. Ese órgano de Corti es el que va a iniciar todo, porque después del órgano de Corti ya viene el nervio auditivo, o también se le llama el nervio vestíbulo coclear, ¿se acuerdan? Vestíbulo porque viene de una zona llamada el vestíbulo, y coclear porque viene de la cóclea. También tenía hasta 3 nombres este nervio. Se llama octavo par craneal, nervio auditivo, nervio vestíbulo coclear, o también se le llama nervio estato acústico. Fíjense, miren, 4 nombres para un solo nervio, ¿no?
¿Y por dónde atravesaba este nervio? ¿Se acuerdan? Por el conducto auditivo interno. ¿Junto a quién lo hacía? Junto al nervio facial. Por eso que acá en el esquema aparece el nervio facial. Uno está mirando, doctor, ¿y qué hace el nervio facial acá? Porque el nervio facial ingresa, pues, ¿no? Cuando sale de su origen, de su núcleo, entra por el mismo conducto junto con el auditivo, con el nervio auditivo. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, ubiquémonos ahora acá. Ese es nuestro tema de interés. Vamos a llegar a la parte interna del oído. Y en la parte interna del oído, vamos a ver acá, es donde empieza nuestra vía auditiva. Y ahí la vía auditiva, a diferencia de la vía visual, ¿la vía visual cuántas neuronas tenía? 3. Multipliquen por 2. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Entonces la vía visual tiene 3 y la vía auditiva tiene 6. La vía auditiva tiene 6 neuronas. Por eso que es un poco más complejo acordarse los nombres. Y participan, miren, participan núcleos cocleares, el complejo olivar superior, el colículo inferior, los cuerpos geniculados, en este caso el medial. La vía visual era el lateral, acá es el medial, hasta llegar a la corteza auditiva. Y anoten, la corteza auditiva es el área 41 y 42 de Brodmann. El área 41 y 42 corresponden o están ubicados en el lóbulo temporal, ¿ya? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahí sí no hay decusación, nada, cada uno va a su propio lado. Y miren, participan varias estructuras, ¿no? Fibras, núcleos, diferentes estructuras que aquí lo tengo resumido. A ver, empezamos. Nos habíamos quedado acá. ¿Cómo se llama esto? La cóclea. Esta es la parte vestibular. Estos son los conductos semicirculares del oído. ¿Qué nervio será este? Este es el vestíbulo coclear. ¿Qué par craneal es? 8. Y del 8, mire, sigue y se va a ir a su núcleo. ¿Cómo sabe el núcleo del octavo par craneal? Tiene su propio nombre, o su mismo nombre, el núcleo coclear, ¿no? El núcleo coclear, ¿está bien? Entonces, por eso que aquí van a ver varias estructuras. Miren, estamos acá en la parte posterior, acá está el núcleo coclear, el complejo olivar superior, después se va al núcleo del blenisco, y si yo realmente quisiera explicarles esto, anatómicamente se van a perder. Por eso que más fácil era graficarlo de otra forma. Todo lo que está aquí, ya todo lo que está aquí, lo van a ver en la siguiente imagen. Justo el doctor Tuceta ha tenido la amabilidad de incluso resaltarlo, cada neurona de un color rojo para que pueda ser fácil de identificar. Esta es toda la vía, tómenle fotos, capturen la imagen. Esto es todo lo que deben de saber en resumen, ¿no? Porque los detalles ya se lo he dado, de la vía auditiva. Comparen acá. Lo que está en rojo, ¿cuántos rectángulos de rojo ves acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la vía auditiva tiene 6 estaciones. Por lo tanto, tiene 6 neuronas. ¿Ya? El estímulo ingresaba por el oído, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llegaba? Hasta la cóclea. ¿Dónde está quién? El órgano de corte. Entonces, si la pregunta fuera, ¿dónde se ubica la primera neurona de la vía auditiva? Respuesta, la cóclea. ¿En qué estructura especializada de la cóclea se ubica la primera neurona? El órgano de corte. Porque es el órgano de corte. Igual como en la retina son las células ganglionares, aquí en la vía auditiva es el órgano de corte. Porque es el órgano de corte que capta el estímulo y lo transforma, ¿no? Hace la magia. Entonces, primera neurona y la cóclea. De la cóclea y la parte vestibular sale el nervio número 8, el nervio estatoacústico, vestíbulo coclear o auditivo. Y se va a ir a su núcleo, miren. ¿Y en el núcleo qué hay? En el núcleo hay somas neuronales, por eso se llama núcleo. Y de este núcleo van a salir otras fibras. Entonces, la segunda neurona de la vía auditiva está en el núcleo coclear, el núcleo coclear. Esto está a nivel del tronco encefálico, la parte posterior del tronco encefálico. Muy bien. Van a ver fibras, en este caso, miren, son las fibras, las estrías acústicas, ¿ya? Estas fibras llamadas estrías acústicas, que no lo vemos, ¿no? Salvo por ahí hay una disección, me acuerdo, que sí vimos estrías acústicas, que abrazan justamente, ¿no? Las famosas estrías están así, cuando ven la parte posterior del tronco encefálico, y se ve ahí las estrías acústicas. Hay una sola disección que podría de repente señalárselo, pero si no, no se hagan problemas. Si se refiere a la vía auditiva, basta con que ustedes sepan que desde el núcleo coclear
hasta su siguiente estación, donde va a estar la tercera neurona, las que conducen van a ser las fibras o estrías acústicas. Y la van a llevar hasta el complejo olivar superior. Eso sí, a ustedes lo identifican. ¿Se acuerdan de la oliva vulvar? Tenía un complejo olivar inferior y superior. El superior no lo veíamos porque el corte pasaba muy arriba. No solamente veíamos al inferior. Entonces, ahí está la tercera neurona. ¿Ya? Acuérdense, complejo olivar superior, tercera neurona. Las fibras siguen ascendiendo y existe lo que se llama el lemnisco medial. Recuerden, lemnisco significa un conjunto de fibras nerviosas que llevan información desde un punto hasta otro punto. En este caso, los lemniscos llevan información desde la médula espinal hasta el tálamo, hasta ahí es como una columna. Entonces, también participan los lemniscos mediales, pero ahí no hay ninguna neurona, simplemente conducen la información nada más. La cuarta neurona, ahí sí, se ubica en el colículo inferior. ¿En qué parte del tronco encefálico estoy acá? Estoy en la parte posterior donde está la lámina cuadrigémina. ¿Se acuerdan? La lámina cuadrigémina tenía dos colículos superiores, dos colículos inferiores. Los colículos que tienen que ver con la vía auditiva son los colículos inferiores, ya sea derecho o izquierdo. ¿Ya? Ahí está la cuarta neurona. Eso sí puede ser pregunta de examen. ¿Ah? Ahí, por ejemplo, tenemos el preparado. Yo te pongo el alfiler ahí, porque hay colículos. Incluso la lámina cuadrigémina la tenemos completa. Esta vez, ¿cómo te puedo preguntar? Te pongo un alfiler aquí en el colículo inferior, ¿ya? Te pongo alfiler ahí y en el papelito va a venir escrito ¿a qué vía o con qué vía se relaciona la zona señalada? ¿Con qué vía se relaciona? Auditiva. Vía auditiva, esa es tu respuesta, fácil. Ahora, quiero hacerte una pregunta más compleja. Te digo, ¿qué neurona y de qué vía se ubica en la zona señalada? ¿Qué neurona es? Cuarta neurona. ¿Y a qué vía le corresponde? Auditiva. A vía auditiva. Entonces tienes que poner tu papelito. Cuarta neurona, vía auditiva. ¿Eh? Entonces, y si hay, este preparado lo tenemos. ¿Ya? Sigue ascendiendo, siguen las fibras, en este caso son fibras de proyección porque están llevando información en un sentido y van a llegar hasta el colículo medial. Esto también lo tenemos. ¿Ah? Hay dos cerebros donde se ven el núcleo pulmonar con sus dos patitas, el cuerpo geniculado medial y el lateral. Y ahí te puedo poner un alfiler. ¿Qué neurona se encuentra en la zona señalada? ¿Qué neurona sería? Quinta neurona. ¿Y de qué vía? Vía auditiva. O simplemente no quiero poner ninguna muestra, pongo un papel nada más y pongo así, ¿no? La quinta neurona de la vía auditiva se ubica en, y te pongo 2 puntos. ¿Tu respuesta cuál debe ser? Cuerpo geniculado medial. ¿Eh? Así va a venir, ¿no? De hecho que va a venir, por eso les estamos dando las fijas. Y después están las fibras de proyección, las fibras auditivas de proyección, y van a llegar hasta la corteza auditiva. En este caso la corteza auditiva primaria. ¿En qué lóbulo estamos acá? ¿En qué lóbulo del cerebro? Lóbulo occipital, no, occipital es Temporal. occipital es en la vía visual. Acá es el lóbulo temporal. Y ahí vamos a encontrar al área 41 y 42. ¿Ya? Entonces, la corteza auditiva primaria corresponde a dos áreas, el área 41 y 42 de Brodmann. ¿A qué lóbulo pertenece? Lóbulo temporal. Y esto también te puedo preguntar. Te pongo un lóbulo temporal, ¿no? Ahí está. Y simplemente pongo un alfiler y te pongo así. En la zona señalada, ¿qué neurona de la vía auditiva se encuentra? Es la sexta neurona. O te puedo preguntar, ¿a qué áreas corticales corresponde la zona señalada? 41, 42, ¿no? Y ¿a qué vía corresponde la zona señalada? Vía auditiva. Entonces simplemente hay que tener claro el concepto para que la respuesta sea lo más sencillo posible. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí terminó nuestra práctica y ya ustedes están preparados para su examen final. ¿Ya?